mi plática va a tener tres partes, no la plática, digamos, el diálogo va a tener tres partes. La primera, vamos a hablar un poco sobre la situación nutricional en Guatemala. Luego vamos a entrar un poco sobre las especies nativas y me voy a concentrar en la que creemos que tiene un mayor potencial en todo sentido, incluyendo agroindustrial. Y luego el ejemplo de Perú y lo que se está haciendo por ejemplo, con la quinoa. La quinoa y el bledo, que ahora le dicen amaranto porque el bledo está desprestigiado. Hay una razón histórica por qué el bledo está desprestigiado. Un estudio de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos determinó que los dos alimentos vegetales de mayor calidad en el mundo para consumo humano es el bledo y la quinoa, que son muy parecidos, son parientes. Entonces las cualidades nutricionales de esos dos, no estoy hablando del 10º o del 20, lo número 1 en el mundo en calidad nutricional. Bledo y la quinoa juntos, ¿verdad? ¿Y eso qué es estudio? ¿Quién lo...? La Academia de Ciencias de Estados Unidos la hizo, ¿verdad? La FAO lo ha republicado y la NASA, por ejemplo, los astronautas, parte de la dieta de los astronautas, cuando andan ahí arriba, ¿verdad? No los de fin de semana, sino los que andan en el espacio, parte de su dieta es amaranto, es bledo, ¿verdad? Por una serie de razones. Primero, la semilla de bledo tratada pesa muy poco, ocupa poco espacio y es de altísima calidad nutricional, ¿verdad? Esa es una de las razones. Bueno, entonces vamos a entrar a la primera parte, pero como les digo, esto quiero que sea un diálogo. Bueno, hablemos del tema de la desnutrición. ¿Qué incide más en la desnutrición? ¿Por qué, aún teniendo recursos, podemos niños desnutridos? Y les pongo ejemplos. Si ustedes van al Molonga o a Sunil, ustedes encuentran productores de hortalizas que exportan hortalizas, sobre todo a Centroamérica. Tienen camiones Mercedes-Benz, televisor a colores, casas de 2 pisos, con refrigeradora y con niños desnutridos, ¿verdad? En Sunil, en Almolonga se repite el mismo problema. En ese caso no es falta de pisto, es ignorancia, ¿verdad? En esos casos concretos. Miren ustedes, por ejemplo, este es un estudio de un organismo internacional especializado. ¿Cómo pesa la educación de la madre para la nutrición de los hijos? Es el mayor peso para que haya una buena nutrición está en la mamá, en la educación de la mamá. Hay otros factores, ¿verdad? La salud, que hayan alimentos, el nivel socioeconómico, pero miren cómo es importante es decir, ¿por qué la ignorancia juega un papel en el caso de Guatemala? Porque hay países más pobres que Guatemala, como Haití, y la tasa de desnutrición crónica es mucho menor. 18% menos de desnutrición crónicos en Haití que aquí. ¿Por qué? Porque consumen cabrito. Así de sencillo. ¿Por qué en Perú no hay tanta desnutrición crónica? Porque consumen el cuyo. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Y ese dicen somos hombres de maíz. Pero el maíz tiene 2 filos. Si ustedes van al campo, sobre todo en áreas indígenas, y le preguntan a una persona de cualquier familia, miren, ¿será que consumiendo suficiente maíz uno va a estar bien? Y la gente le dice que sí. Porque el maíz sí tiene un efecto energético, ¿verdad? Uno se come 20 tortillas, o sea, en el almuerzo se comen 8 o 10 y se siente con ganas de trabajar. Pero no tiene que... Ustedes, no sé, ustedes tal vez tienen relación con gente
con obreros o empleados, que a veces uno dice, este no entiende, hombre, cómo cuesta. Pero no es problema de la desnutrición crónica. Y va en orden, la mejor comida se la daban al papá, porque es el que va a trabajar al campo. Y de ahí vienen, y de último son las mujeres y los ancianos. Las obras. Entonces, hay muchas cosas que arreglar, pero es problema principalmente de ignorancia y de la cultura del maíz. Porque mucha gente piensa que hartándose de maíz va a estar bien, y no es cierto, ¿verdad? El maíz es buen alimento, pero necesita complementarlo con muchas cosas. Hay vestigios arqueológicos de plantas nativas de 7,000 años, ¿verdad? Que utilizaban los antiguos pobladores, los antiguos mayas, y dentro de los aztecas y los mayas, algunas de estas plantas fueron sumamente importantes para la dieta, porque los mayas tenían una nutrición muy variada. Es decir, primero disponían el sistema milpa como tal es complejo, es completo, porque tiene maíz, tiene frijol, en el altiplano tiene haba, tiene cucurbitáceas. Entonces eso da mucho alimento. Tenían muchas plantas nativas, pero además criaban chompipes, y la caza y la pesca era abundante. Con los nuevos descubrimientos, calculan que como mínimo en Petén habían 10 millones de habitantes. Mínimo. Calculan que entre 10 y 60 millones de habitantes. Entonces, solo pensemos qué tipo de sistemas de producción tenían para poder alimentar esa gran cantidad de población. No era como es el sistema milpa ahora de los campesinos con bajo rendimiento. Ellos tenían sistemas muy complejos. Por ejemplo, aprovechaban todos los pantanos, les ponían suelo encima y cultivaban permanentemente en los pantanos. En las lagunas les hacían las chinampas, que se llaman, balsas con suelo encima para cultivar todo el tiempo. Y tenían eran los sistemas de riego y de captación de agua eran increíbles, ¿verdad? Unas infraestructuras. La gente corta hojas de belén, las pone a secar al sol. Con una piedra de moler o un molinito las muele. Y en el nixtamal le mezcla. Y esa tortilla ya no es igual. Esa tortilla es mucho mejor alimento. Miren, ¿qué pasa con el maicillo en Oriente? Es el caso parecido. Cuando la gente tiene escasez de maíz, el maicillo es el seguro. Digamos que es el seguro, ¿no? Para comer. Pero la gente le da vergüenza decir que sus tortillas son de maicillo. Por eso en Oriente es común la siembra de maíz, frijol y maicillo. Porque si el maíz falla, tienen el frijol. Y si el maíz y el frijol falla, tienen el maicillo, ¿verdad? Eso es muy común. Pero son sistemas que han generado por la necesidad, en fin. Bueno, miren, algo importante, para poder mejorar esos niveles graves de desnutrición, hay que entrarle por lo menos a 500,000 de familias con esto, ¿verdad? Y esa es tarea de todos. Estamos trabajando en juntar a todas las organizaciones públicas, privadas, cooperación internacional, empresa privada, academia, para entrarle al problema de manera masiva, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos que el MAGA funcionara bien, el sistema de extensión, lo más que puede abarcar son unas 200,000 familias, si funcionara bien, 250,000. Pero para llegarle a 500,000, ahí necesitamos todas las ONGs que sea posible, las universidades, la empresa privada, en fin. Veamos también desde el punto de vista de la empresa privada. Si la gente empieza a producir más y mejor, va a generar excedentes para el mercado, va a tener más ingresos. ¿Y quién gana ahí cuando tiene más capacidad de compra la gente? La empresa privada.
¿Por qué? Porque la empresa privada le va a poder vender más sus productos. Hay un problema serio, y ustedes lo deben conocer o lo han oído, que en las comunidades pega el accidente, dice, ¿verdad? El accidente o peste son 4 enfermedades, 2 bacterianas y 2 virales. Ahí entre eso está el Newcastle y la viruela aviar y otras. Pero esas acaban con las poblaciones de aves en una comunidad. Pero ahí vacunación es la opción. Entonces también se está impulsando que la gente, pero no regalarle la vacuna, sino que se organice. Tal vez llevarle un botiquín avícola semilla y que la gente lo mantenga cobrando la dosis y se mantenga. Esa es una manera. Pero hemos encontrado experiencias muy buenas en el campo, de gente que tiene 20 años de estar tratando con plantas locales, plantas nativas, como a vacuna o para prevenir enfermedades de aves. Una de esas es la curarina. No sé si ustedes han oído hablar de la curarina o lengua de vaca. La gente corta la hoja, la parte, la pone en una palangana de agua y pone a las gallinas, chompipes, patos a tomar esa agua. Fíjese que nosotros fuimos a ver experiencias en San Martín, Jilotepeque, de gente que tiene 20 años de hacer eso y no tienen problemas de accidente. Entonces, esa es otra manera muy sencilla, muy barata de poder prevenir enfermedades. No tienen un estudio científico que lo respalde. Entonces, por ejemplo, por decir algo, una ONG o el Ministerio de Agricultura no lo puede recomendar institucionalmente, pero sí le puede, a través de los promotores o líderes locales, decirles, miren, prueben tal cosa. Y ustedes se lo cuentan a la gente, ¿verdad? O a su grupo. Entonces, son formas. Y si ustedes tienen aves, pruébenlo. ¿Verdad? Bueno, entonces, para los niños y niñas muy pequeñitos, la yema de huevo es lo mejor. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses es de los poquitos alimentos que ya puede consumir un bebé. Por ejemplo, carne no puede consumir a esa edad. Tiene que ser a los 8 o 9 meses. Pero papillas de diferentes cosas y yema de huevo son cosas que una vez deje de la lactancia materna exclusiva. Porque ese es otro problema. La gente debería darle a los niños durante 6 meses solo lactancia materna, no otra cosa. Porque el estómago de los niños y niñas a esa edad no está preparado para otros alimentos. ¿Sí? Pero en Guatemala ocurre que a los 3 meses les empiezan a dar caldo de frijol, o agua de masa, o masa de maíz. O sea, le cambian el mejor alimento del mundo por agua, ¿no? Es parte de los problemas, ¿verdad? Pero es desconocimiento. Entonces el huevo tiene una gran ventaja. Se puede dar desde edades muy tempranas, casi cualquier gente lo puede producir. Pero mucha gente lo que hace es que tiene sus gallinas, ponen huevos y los venden, ¿verdad? Entonces ahora y si no se mueren las gallinas, pues van a tener más gallinas y más huevos. Esta es una opción importante complementaria, que son las plantas nativas. Entonces, les hablaba que eso se consume en el campo, pero no se produce. Entonces ahora queremos producirlo y en varias formas. Por ejemplo, alguien que es productor comercial y siembra maíz, muy bien puede en relevo meter bledo. Una vez dobla el maíz, puede meter bledo en medio para comercial. Porque la parte comercial del bledo está más en el grano, no en la hoja, ¿verdad? Sino en el grano, porque el grano es mucho más rico en nutrientes. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad?
para poner ya plantaciones, porque ahorita lo que hay, la gente que lo está empezando a hacer son huertitos chiquitos, ¿no? Pero esto tiene potencial para lo que sea, como ya se está haciendo en México. Por ejemplo, en México sí hay plantaciones. Naturalmente, ¿en qué fecha da su semilla? La semilla la da más o menos, las lluvias empiezan en mayo, como a los 3, dependiendo de la altura. Zonas bajas, como a los 3 meses y medio. Zonas un poquito más altas, a los 4. Entonces, ahí mismo se saca la semilla. No hay que ir a comprar, porque es más, no hay empresas que vendan semilla de bledo en Guatemala. Hay algunas asociaciones que sí, pero la misma gente puede dejar la semilla de bledo, dejando plantas madres, que se llaman. Se deja que eche semilla y se colecta. Y como la semilla es tan chiquita, rinde un montón. Entonces, con poca semilla, fíjense que 40 kilos sí, aguantan como para 45 hectáreas. 40 kilos. O sea, para una caballería de bledo, con 40 kilos de semilla se puede. O sea, esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja de las plantas nativas es que por ser nativas están adaptadas al medio. Son resistentes a la sequía. Son resistentes a plagas y enfermedades, es decir, no hay mucha plaga o enfermedades o no hay que los atacan. No sabemos ya en plantaciones grandes qué puede pasar, porque ahí podría cambiar la cosa. Pero hay una ventaja. Se puede controlar con medios orgánicos, porque hay pesticidas o fungicidas orgánicos que pueden servir para eso, que hasta el mismo productor los puede producir, que no se necesita ir al agroservicio a comprar un veneno, ¿verdad? Los costos de producción son mucho más bajos. En fin, ahí vamos a ver algunas otras ventajas. Pero vean ustedes, por ejemplo, las primeras 5 líneas son plantas nativas de alta capacidad, de alta calidad nutritiva. Esto está medido en un huertito de 10 por 10, un huertito chiquito, 100 metros cuadrados. Pero miren ustedes, por ejemplo, el bledo en términos en hoja. Vea cuántos gramos de proteína produce en 100 metros cuadrados y compárelo con el rábano. Ni comparación. Vea ustedes cuánto produce el bledo en términos de hierro. Compárenlo con la selga. Tampoco hay comparación. Vea ustedes cuánto produce el bledo en zinc y compárenlo con la selga o la remolacha. Por esa razón el bledo es el mejor alimento del mundo. Ahí está, miren. ¿Y por qué estos 3 nutrientes? Porque son de los 3 claves. Son 4 claves, además está el ácido fólico. Pero son 4 nutrientes claves que son los mayores causantes su carencia son determinantes para la desnutrición. Entonces, si hay suficiente proteína, hierro, zinc y ácido fólico, el problema de desnutrición se controla. Entonces, pero vean ustedes estos, y así el chipilín, miren ustedes qué cantidad, tiene más cantidad de proteína aún que el bledo. Vean ustedes cómo tiene hierro el chipilín también. Todo, miren las cantidades de nutrientes que tienen, no tienen comparación con las hortalizas comerciales. Y lo que le recomiendan a uno las nutricionistas son las otras. Yo no he encontrado un nutricionista que le recomiende a uno las nativas, porque no saben. No saben. Sí, lo que les enseñan a ellos es la lechuga, la remolacha, la zanahoria, el tomate, Mire, otra práctica que es sumamente importante para el país, y ustedes que son productores saben que sin suelo no se puede producir. Si no tenemos suelo,
nos jodimos. Y agua. Sin suelo y sin agua, no podemos hacer nada. Guatemala pierde millones de toneladas de suelo cada año. Entonces, donde haya pendientes, hay que hacer a puro chaleco algún tipo de conservación de ese suelo. Y mejoramiento también, porque hay suelos que están jodidos. ¿Y con qué lo mejoramos? Con materia orgánica, con aboneras, que la misma gente puede hacer. Ustedes pueden poner a un trabajador a que haga una abonera con lo que hay ahí. Eso es lo de aprender cómo se hace, ¿verdad? Con los recursos que hay ahí, localmente se hacen aboneras, ¿verdad? Y esa materia orgánica se incorpora al suelo y se mejora el suelo. Si alguien no tiene acceso a un pozo, que el problema del pozo es que hay que ponerle bomba, el combustible ahora está subiendo, pero existen las opciones de los arietes. Hay sistemas de ariete muy baratos que se pueden usar para pozos. Pero la cosecha de agua también, ¿verdad? El que tenga capacidad pone en los techos de todas sus viviendas, bodegas y lo que sea, y canaliza el agua de lluvia a un depósito que se cubre. Puede ser depósito desde lo más rústico, un nylon en el suelo, con un hoyo, un nylon y ahí, hasta algo ya más formal, dependiendo hasta dónde es la chamarra. Pero esa agua se va, se desperdicia. Pero si la cosechamos, la podemos aprovechar en verano. Miren, aquí están unas plantas nativas, las de mayor potencial. Todas esas, lo que es el amaranto, la chaya, la hierbamora, el chipilín, una plantación no necesariamente es para consumo de la familia. Puede ser para las vacas. Imagínense la calidad nutricional. A las vacas les encanta comer bledo. O comer esas plantas, la chaya le encanta. Entonces, esa es otra opción, por ejemplo, para ganaderos, tener sus plantacioncitas de estas plantas nativas para alimentar para la alimentación del ganado, ¿verdad? Y sustituir concentrado, ¿verdad? Entonces, por ahí también puede ir el... Bueno, puede ser su receso y ya está cafecito. ¿quieren que nos detengamos aquí o seguimos? Normalmente hacemos 10 minutos y usted trata de terminar donde a usted le parezca que No, mejor el tema. ustedes mandan. De 0 a 10, usted manda, usted es el jefe. No, yo no sé. Pero ustedes me dicen, si seguimos un poquito más. Usted calcule donde pueda parar, como cuando se prende la luz del motor, ¿verdad? Ok, Es roja, tiene Muy 10 bien. minutos para aterrizar el avión. bueno, aquí es donde yo anoté esto, ¿verdad? Que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos hizo un estudio a nivel del mundo y determinó que estos dos, porque la quinoa y el amaranto son como primos hermanos, ¿verdad? La calidad nutricional es muy parecida. Son los alimentos vegetales de mayor calidad del mundo para consumo humano, pero también para consumo animal. Por ejemplo, las gallinas, si uno no le pone cerco al huerto que tiene bledo, se lo vuelan, ¿verdad? Y si las vacas también, ¿verdad? Igualito. Entonces, ustedes, algunos que son ganaderos, pueden empezar a probar con bledo. Porque la semilla es de ver dónde hay, dónde no necesariamente comprar, es conseguir en el monte hay bledo, dejar que crezca y que eche semilla, y esa semilla se aprovecha y empieza uno a hacer porque no se necesita semillero, puede ser siembra directa, ¿verdad? Muchas veces se recomienda sembrar al chorro y después se ralea, ¿verdad? Ya salen las plantas. Y de ahí ya deja plantas madres mayor para más cantidad de semilla. Pero la semilla del bledo abunda muchísimo, ¿verdad? Entonces, esa es otra opción, por ejemplo, para el ganado. No solo para la gente. Entonces, estas son algunas de las más importantes, ¿verdad? Dentro de eso está yuca y camote.
Ventaja de la yuca y camote, ¿cuál creen ustedes que es una de las ventajas? Aparte de que tiene ciertas cualidades alimenticias. ¿Cuál será? Una ventaja enorme que tienen esos dos. Que en poquito espacio se puede producir mucho. Fíjense que una familia para su consumo, con 3, 4 plantitas que tenga de cada una de esas cosas, come bastante, suficiente. También puede servir para alimentación de ganado. Y no se necesita mucha área. Es eso, porque la unidad de producción por planta es bastante, ¿verdad? Bien atendida una yuca o un camote bien atendido, nos rinde muchísimo, ¿eh? ¿No tiene algo dañino o algo Que yo sepa, no, porque para consumo humano no tiene ninguna restricción. porque se hierve? Bueno, sí, yo creo que en crudo no sé, no les sé decir. Pero yo no he encontrado ninguna, pero no les sabría decir. La verdad que no estoy seguro. Bueno, este es el famoso amaranto obledo, ¿verdad? Que ustedes lo deben conocer, pero eso ya es una plantación. Ahí está mejor ilustrado. Esa es la panoja. Y ahí es donde echa la semilla. Hay varias variedades de amaranto. Hay un montón. Fíjese que aquí hay desde los 0 metros hasta los 3000. Claro, un bledo del mar, a la orilla del mar no se da en la capital y menos en Shela. Cada bledo está adaptado a su medio. Pero hay en todo el país. Y ustedes le pueden preguntar a la gente del campo, mire, consígame semilla de bledo, o consígame de bledo. Bueno, la gente por unos lenes, en lugar de arrancarlo todo, dejan que semille, que eche semilla, porque crece ahí en el monte, ¿no? Esto, no sé si lo notamos, es algo de los nutrientes por 100 gramos. Esto es de acuerdo a la tabla de composición del INCAP. No sé si logran leer. Por ejemplo, el quilete, que es la hierbamora, cómo está en todos los nutrientes esos, miren. Ahí hay minerales, vitaminas, carbohidratos, de todo. Entonces vean ustedes el centro. A diferencia del quilete, la hierbamora y el chipilín, el bledo lo tiene todo. ¿Ya vieron? Todo. No, a excepción de la vitamina B12, es lo único que no tiene. Pero ahí tiene todo lo demás. Esa es una de las razones por qué está determinado como el mejor del mundo. Porque es completísimo. Y ahí tiene otra cualidad, que la calidad de la proteína del bledo es de muy alta calidad, porque la proteína tiene diferentes tipos de calidades. La calidad de proteína de la carne no es la misma que la de la... Mire, si quiere se lo pongo, permítame. Yo tengo esta tabla para que la veamos más en grande, la tengo aquí. Recuérdense que las primeras 4 columnas son zanahoria, rábano, remolacha y acelga, que es lo que nos recomiendan comer. Y vean ustedes, por ejemplo, en proteína, cómo estamos comparando esas 4 con lo que tiene el amaranto. Ni comparación, ni comparación. Vean ustedes en hierro, ni comparación. Vean en zinc, tampoco ni comparación. Y por ahí tenía ácido, aquí está ácido fólico. Miren, ácido fólico también. El ácido fólico tiene una característica. Cuando la madre no lo consume o no lo consume adecuado, ustedes han oído de la espina bífida, niños que nacen con espina bífida. La causa de la espina bífida
es la deficiencia de ácido fólico. Y miren ustedes, el bledo también. O sea, ahí está la explicación por qué hablamos del bledo como el mejor. Veamos otra ventaja para quien quiera producir o aprovecharlo, ¿verdad? Para el efecto que sea. Mire cuánto rinde en 100 metros. De nuevo, usando 100 metros cuadrados, lo podemos proyectar a 1000, a 1 hectárea o a 10, como quieran. Pero más o menos por ahí anda la cosa. Miren los rendimientos. Macuy, o la hierba mora, el bledo en hoja, la semilla de bledo, chipilín, luego por último las 4 que habíamos estado, las normales. Miren el contenido nutricional en 100 metros cuadrados. ¿Cuánto nos produce la hoja de bledo en términos de gramos de proteína? 100 metros cuadrados. Hablando de ganado, vean por ejemplo, ¿cuánto les produce por 100 metros cuadrados? ¿Cuántos? 28,000 gramos de proteína. Y aquí algo importante para quienes quieran producir. Vean cómo los costos de las plantas nativas son mucho más bajos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que son más bajos? El manejo es mucho más sencillo. La semilla la puede producir uno. No hay que ir al agroservicio a comprar semilla, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, de nuevo, no hay comparación, costo de producción de las plantas nativas contra las otras. O sea, producir 1 hectárea son como 8,000. Sí, multiplíquelo por 100, es por 10. Es más barato, chico. No, perdón, por 1000. Pero vas a tener menos producción. Pero más proteína. Depende de lo que querrás, ¿verdad? Y calidad, es que otra cosa, la calidad de proteína del amaranto es altísima, ¿no? Es que es otra ventaja, ¿no? Y los costos de producción, ustedes pueden ver que son mucho más bajos que las hortalizas. Ahora veamos el contexto internacional. La quinoa la empezaron a trabajar Perú y Bolivia ya desde hace bastantes años y ya tienen bastante mercado internacional. Estados Unidos, Europa, Japón y solo Perú, bueno, entre Perú y Bolivia creo que producen 100,000 toneladas métricas por año. Como decimos ahí, la quinoa está mejor posicionada que el amaranto y con gran demanda insatisfecha. La demanda del amaranto, al igual que la quinoa, es principalmente por sus características nutritivas. Es decir, si alguien quiere promover amaranto, es decir, miren, el mejor alimento del mundo es este. Y ahí yo se lo ofrezco en esta forma, en esta forma, en esta forma. Por ahí hay que irse, ¿verdad? Porque no hay una demanda, ¿verdad? Pero hay una ventaja. Dado los avances científicos, cada vez muchas sociedades están tratando de comer más sano, ¿verdad? Entonces, estas son las ventanas de oportunidad. Exacto, donde la gente puede tener mucho interés. Porque primero es un producto que puede ser fácilmente orgánico, ¿verdad? Porque si se le aplican pesticidas orgánicos, es orgánico. Si se trabaja con abono orgánico y no con abono químico, es orgánico. Entonces, se puede promover como un producto orgánico, que le da no solo el mejor alimento vegetal, sino que además es orgánico. Entonces, mucha gente de clase media, clase alta, en muchas sociedades del mundo,
si no tiene interés, va a tener interés, ¿verdad? Y por eso es que se metió la quinoa en Europa y en Estados Unidos. Esas son las producciones de quinoa en Perú en los últimos años, ¿verdad? Como ustedes ven, empezó a subir y luego ha empezado a bajar. ¿Por qué creen que empezó a bajar? La demanda de quinoa. Tal vez de nuevo, Sí, se saturó. ¿Y cuál podría ser entonces la opción en lugar de vender solo la quinoa como materia prima? No, pero veamos, pongamos que esto fuera el amaranto, pero ya la semilla del amaranto en materia prima ya no tiene mucha demanda. ¿Cuál es la opción? La agroindustria, ¿verdad? Como puedan ver, es muy parecida, esa es la quinoa. Es una semilla un poco más grande, ¿verdad? Pero la panoja es parecida a la panoja del amaranto. Y aquí está, aquí nos muestra cómo las exportaciones, por ejemplo, a Estados Unidos han bajado. Aquí hubo dos problemas con la quinoa en Estados Unidos. Hubo contenedores que exportaron a Estados Unidos que encontraron amaranto contaminado. Entonces eso los mató, ¿no? Pero aún así en el mundo sigue habiendo crecimiento de la demanda hasta el 2016 de la materia prima. Pero estos mismos productos, miren esa gran variedad de productos. Igual se puede hacer con el bledo, con el amaranto, lo mismo, no hay diferencia. Esto y más, ¿verdad? Pero miren la gran cantidad la variedad que han hecho los peruanos y los bolivianos. Cómo en galletas, con chocolate, en harina, con un montón. En fresco, en atol, en un montón de formas. En cereal. Hay otra muestra, ¿verdad? Y pues hasta ahí llegamos en estos.